Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el cuarto domingo del tiempo ordinario. Hoy la liturgia nos propone una de las páginas más sublimes de todo el Evangelio, el pasaje, según San Mateo, donde Jesús proclama el llamado Sermón de la Montaña, el Sermón de las Bienaventuranzas. Bienaventurados se puede traducir con dichosos o felices. Un importante predicador italiano, teólogo también, el padre Hermes Ronchi, dice siempre antes de comenzar a comentar este discurso de las bienaventuranzas, dice siempre lo siguiente: delante del Evangelio de las bienaventuranzas, uno siente siempre el miedo de arruinarlo con las propias palabras, porque uno se enfrenta delante de un mensaje que en su inmensa dimensión se escapa a la comprensión humana. En el Sermón de las Bienaventuranzas, Jesús presenta una manera de entender la vida en un modo que suena paradójico. Jesús declara felices, dichosos, bienaventurados a personas que normalmente nosotros no consideraríamos afortunadas: los pobres, los que sufren, los que lloran, los perseguidos, los calumniados. Ciertamente Jesús no quiere glorificar el dolor. Él quiere mostrar que Dios está cerca de quienes mantienen el corazón abierto y no se rinden delante del mal. Jesús nos enseña una forma distinta de mirar al mundo. La verdadera grandeza no está en el poder y en el éxito, sino en la capacidad de ser compasivos, la capacidad de luchar por lo justo y de mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles. Las bienaventuranzas nos invitan a confiar en que la bondad, aunque parezca frágil, tiene una fuerza que transforma. Desde hace 2000 años, este mensaje no solo inspira a creyentes, sino también a muchas personas que, aunque no se consideren cristianas o religiosas, reconocen en este texto un fundamento de humanidad. Ven en el sermón de las bienaventuranzas un llamado a cuidar a los más vulnerables, a construir una sociedad más justa y a vivir con una mirada, podríamos decir, más solidaria. Las bienaventuranzas recuerdan que la felicidad verdadera nace de la empatía, nace de la justicia, nace de la paz. Por eso este pasaje sigue siendo un punto de encuentro entre fe y sensibilidad humana, una invitación a vivir de manera más profunda, más compasiva y más auténtica. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. En el Evangelio tenemos dos versiones de este discurso. Una es la versión del Evangelio de Mateo que acabamos de leer juntos y que tal vez es la más famosa. La otra es la versión del Evangelio según San Lucas.
Aunque hay algunas diferencias entre estas dos versiones, el contenido es prácticamente el mismo. En el Evangelio, según San Mateo, las bienaventuranzas son el inicio del famoso Sermón de la Montaña. Jesús sube a una montaña para hacer este sermón y desde allí pronuncia las bienaventuranzas. La montaña en San Mateo hace referencia al monte Sinaí, donde Moisés recibió y luego entregó al pueblo los mandamientos de Dios. Ahora es Jesús que desde que sube al monte y desde el monte consigna a los discípulos y a todos los nuevos mandamientos. Jesús, sin embargo, ofrece una ley distinta, porque ahora no son normas externas, sino que son una transformación interior. Las bienaventuranzas revelan la verdadera identidad del discípulo de Cristo, alguien que elige la mansedumbre delante de la violencia, que elige la misericordia delante del juicio, que elige la pureza de corazón delante de la doblez, alguien que busca en forma activa la justicia, aun cuando hacerlo le implique persecución. El discurso de las bienaventuranzas es ciertamente un discurso serio y profundo. Gandhi, cuando hablaba de este discurso, decía, las bienaventuranzas son las palabras más altas del pensamiento humano. Y un escritor muy importante, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que es el libro después de la Biblia que ha sido traducido al mayor número de idiomas, de lenguas, ha sido traducido a 476 idiomas, el Principito. Su autor, Saint-Exupéry, afirmaba, las bienaventuranzas son el acceso a un punto de vista que unifica el universo. En general, el mensaje de Jesús es signo de revolución, es un proyecto único y un proyecto distinto a la visión propuesta por otras religiones. Un proyecto, el de Cristo, que significa la felicidad para toda la humanidad, vista en su dimensión individual, es decir, tu felicidad, mi felicidad, pero vista también en una dimensión colectiva, en una dimensión social, quiere decir nuestra felicidad, la de todos como una comunidad. Pues bien, en el sermón de las bienaventuranzas se entiende por qué el mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano, es una revolución. Y se entiende también por qué acogerlo o no implica poner en juego nuestra felicidad. Si yo acojo este mensaje, tengo la opción de ser feliz. Seré feliz. Si no lo acojo, ciertamente ni siquiera la opción la tengo. Al inicio el discurso aparece dirigido a los discípulos, pero luego es evidente que se refiere a toda la multitud, al gentío que está presente a escuchar a Jesús en ese momento. Y entre ellos hay algunos que no son hebreos, que son paganos. Esto, desde el principio de la iglesia, se entendió como que el discurso que Jesús proclama está dirigido no al pequeño grupo de sus apóstoles, o sus discípulos más cercanos, sino a todos los demás, a todos nosotros, es decir, a cada uno de nosotros. Las bienaventuranzas señalan claramente cuál es la dimensión radical de la revolución que implica el cristianismo. Como dijimos al inicio, aparece aparentemente en contradicción con lo que es normal a la razón humana. Porque normalmente uno puede pensar que el objetivo en la vida es ser ricos, es no sufrir, es no llorar, es no ser perseguidos, es no ser calumniados. En cambio, en el sermón de las bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres. A veces se piensa que al fin y al cabo todas las religiones son iguales. Y que eso pues sabemos que por muchos aspectos es cierto, porque hay muchos elementos que son comunes en las distintas religiones. Hay otros aspectos, en cambio, que son específicos. Y en este caso, el sermón de las bienaventuranzas es uno de esos aspectos en los cuales el cristianismo es único. Porque el sermón de las bienaventuranzas representa lo que caracteriza de alguna forma el cristianismo. Las bienaventuranzas son, podríamos decir, una especie de autorretrato de Jesús.
y por lo tanto son también el retrato del verdadero rostro del cristiano. Si uno quiere saber si es o no es cristiano, debe observarse y observar si esa imagen que transmite el sermón de las bienaventuranzas corresponde con lo que soy yo, corresponde con la imagen que yo tengo, que yo doy. Así sabré si soy o no soy cristiano. Si yo me reconozco y trato de vivir el mensaje de las bienaventuranzas, soy cristiano. Si no, no lo soy. Así de sencillo. Hay un interesante libro de un maestro hebreo, de un rabino hebreo, Jacob Neusnes, considerado uno de los más influyentes estudiosos del judaísmo del siglo XX, que escribió un interesantísimo libro que se llama Un rabino habla con Jesús, en donde él se pone en la tarea de escuchar, digamos así, con una apertura mental a Jesucristo. Y descubre cuánto realmente el mensaje de Jesús es interesante y es fascinante, y cuánto el mensaje de Jesús concorda, digamos así, de manera básica con el mensaje del Antiguo Testamento, con el mensaje de la Torá, con el mensaje de la ley de Israel. Pero él piensa eso hasta cuando llega a este discurso del sermón de las bienaventuranzas. En ese momento, el rabino se da cuenta que lo que Jesús está enseñando es tan revolucionario, es tan único, que dice, solamente Dios lo podría pedir. Solo Dios puede exigir de mí lo que Jesús me está pidiendo en este sermón. Y como Dios es uno solo, dice él, el de Moisés, no puedo concordar. El mensaje de las bienaventuranzas es un mensaje nuevo y es un mensaje revolucionario. Las bienaventuranzas manifiestan la altura del cristianismo, que ofrece una propuesta de vida radicalmente contraria a la que propone el pensamiento del mundo. Las bienaventuranzas proponen un tipo de felicidad que no coincide con la alegría. Proponen una felicidad que puede existir concomitantemente con el sufrimiento, con el llanto, con la persecución. Proponen una felicidad que está por encima del sufrimiento. Tratemos de entender el porqué. En las bienaventuranzas podríamos identificar dos aspectos como dos elementos esenciales. Por una parte, el primer aspecto se refiere a aquellas personas que están en la condición a la que hace referencia a las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos a causa de la búsqueda de la justicia, los que son insultados, los que son perseguidos y calumniados a causa del seguimiento de Jesús. El Señor se refiere a las personas, no a la condición. Él está diciendo, bienaventurados los pobres, no bienaventurada la miseria. Bienaventurados los que lloran, no bienaventurado el sufrimiento. Dios se refiere a la persona. Jesús nos revela que los pobres son los preferidos de Dios, que los primeros para Él son los últimos para el mundo. Una vez escuché a un predicador muy capaz que decía una cosa muy interesante. Decía, si queremos buscar en Dios una debilidad, si queremos encontrar cuál es su punto débil, cuál es el talón de Aquiles de Dios, podemos decir que la debilidad de Dios son los débiles. La debilidad de Dios son los débiles, porque Él hace una opción por ellos, por los pobres, por los marginados, por los que sufren. Cuando nosotros sufrimos, no estamos solos. Dios nos acompaña en nuestro sufrimiento. Cuando nosotros lloramos, no lloramos solos, porque Dios está con nosotros. Dios llora con nosotros, podríamos decir. Cuando oramos a Dios porque estamos en esas circunstancias de sufrimiento, de dolor, de angustia, Dios escucha nuestro clamor y nos responde. Dios nos acompaña en el sufrimiento y lo transforma.
El segundo aspecto de las bienaventuranzas es el que podríamos llamar la empatía cristiana. Los cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, es decir, a ser también nosotros una opción radical por los débiles, por los marginados, por los pobres, por los que tienen hambres, por los que lloran, por los perseguidos. Además, porque sabemos, y ya lo hemos dicho muchas veces, Dios actúa a través de nosotros, con nuestra colaboración. Somos las manos de Dios. Y entonces Él responde a la oración del pobre y Él acompaña al pobre, al que sufre, al que llora, a través de nuestra acción, a través de nosotros. Y por eso la opción cristiana por los pobres, por los débiles, por los marginados, es una opción que es radical, que es existencial, que es integral. No es solo una opción mental, no es una opción racional, no es una opción simbólica o una opción sentimental, no. Estamos llamados a ser una opción de amor, con todo lo que eso implica, que con mucha frecuencia significa acoger también la condición misma en la que se encuentra el hermano que sufre. Es decir, la opción que Jesús nos pide muchas veces implica acoger y vivir la pobreza, el hambre, el llanto, la persecución. Los pobres en el espíritu son los que llegan a la radicalidad del abandonarlo todo, como escuchamos el domingo anterior cuando se hablaba de la llamada de los apóstoles, que recibiendo la llamada del Señor lo dejaron todo, lo abandonaron todo y lo siguieron. Es la radicalidad de la pobreza evangélica que ayuda a ser libres, que ayuda a seguir, a tomar la opción que Jesús nos propone. Bienaventurados los que lloran, porque cuando lloramos no estamos solos, pero bienaventurados los que lloran, porque Jesús está hablando de aquellos que lloran como consecuencia de esa empatía cristiana. Jesucristo lloró, nos dice varias veces el Evangelio, lloró mirando la ciudad de Jerusalén, pensando en la ciudad a la que muchos no lo habían acogido y la ciudad que iba a ser destruida totalmente, incluido el templo. Lloró por la ciudad y por el pueblo de Jerusalén, por la gente que vivía allí. Lloró cuando murió Lázaro y cuando vio el sufrimiento de su familia, de sus amigos. El Evangelio también utiliza verbos que indican el sufrimiento empático de Jesús cuando habla de la compasión, que compartió la pasión, el sufrimiento. Sufrir con la persona que sufre significa compasión. Sufrir juntos. Por ejemplo, cuando se nos menciona el texto de la viuda de Naín, que había perdido a su hijo, Jesús sentía lo mismo que sintió esa madre, dice el Evangelio. Es decir, la empatía cristiana. Se han hecho muchos estudios sociales donde se ha podido registrar cómo en estos últimos tiempos ha aumentado radicalmente en el mundo la incapacidad empática. Es decir, la gente ya no tiene empatía. No existe la capacidad de comprender y de compartir el sufrimiento de los demás. Al parecer hoy, cuando se ve a alguien que necesita ayuda, que está sufriendo, las personas tendencialmente no van a ayudar a esa persona, sino que sacan el celular y se ponen a grabar. Y se han visto casos terribles de personas que mueren delante de los teléfonos encendidos de todos los que están mirando y grabando, mientras ninguno los ayuda. Y si a alguien se le ocurre ayudar, viene catalogado como el héroe, es decir, el bicho raro que salió a ayudar. Bienaventurados los que lloran, desde el punto de vista de la empatía cristiana, significa bienaventurados los que son capaces de compartir el sufrimiento del otro, de sentirse llamados a hacer algo para ayudar al otro. El que llora con el otro, el que comparte el sufrimiento del otro. Bienaventurados porque es una llamada, es responder a la llamada vehemente de Cristo, que quiere que su mensaje y su propuesta no solo nos guste, que quiere que su mensaje y su propuesta no solo nos llame mucho la atención y nos parezca interesante. El sermón de las bienaventuranzas es un llamado de Cristo que quiere que su mensaje
no solo toque la piel de los cristianos, sino que la hiera, que la marque, que deje una marca, un signo en la carne. Un mensaje que transforme la vida, un mensaje que transforme la historia. Lo hemos visto, existen ejemplos. Hablemos, por ejemplo, de San Francisco de Asís. En 1203 abrazó la decisión de vivir la llamada pobreza evangélica. O en Colombia, por ejemplo, nosotros conocemos el caso de San Pedro Claver, un jesuita español que desde 1610, cuando solo tenía 29 años de edad, y por 44 años se dedicó día y noche en Cartagena de Indias al servicio de los esclavos que llegaban a ese puerto, hasta el punto de convertirse en lo que fue llamado el esclavo de los esclavos. Es decir, dedicó toda su vida a ayudar a esos hermanos, a los más marginados. Compartía con ellos en modo radical su situación. Está el caso del padre Damián de Bouster, quien en 1873, cuando solo tenía 32 años, decidió irse a vivir a la isla de Molokai, en el archipiélago de Hawái, donde las autoridades sanitarias habían decidido confinar a las personas que eran enfermas de lepra. En ese momento era una enfermedad incurable y se fue hasta allá y se dedicó a ayudarles y a servirles hasta que murió de lepra 15 años después. Está el caso de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando, cuando tenía 38 años, 1948, decidió dejar la comodidad del convento donde vivía como religiosa consagrada desde hacía 20 años y se fue a vivir sola en la periferia de Calcuta, para dedicarse, como ella misma dijo, al servicio de los más pobres entre los pobres. Son personas radicales, como hay muchas, gracias a Dios, que demuestran que el mensaje del Evangelio no es una utopía, que lo que estamos diciendo no solamente teoría, sino una realidad. Las bienaventuranzas se refieren a quienes son pobres porque lo han dejado todo como una decisión de libertad. Las bienaventuranzas se refieren a los que lloran porque hacen propio el sufrimiento de los otros. Las bienaventuranzas se refieren a quienes son perseguidos porque son defensores de los más débiles. La riqueza implica la tentación de vivir queriendo perpetuar momentos de felicidad temporal. Es un presente de pequeñas alegrías, de pequeños gozos que al final con frecuencia dejan solo vacío y desconsuelo. La pobreza, en cambio, bienaventurados los pobres en espíritu, porque es una opción de libertad. Los bienes materiales pueden generar dependencia, pueden hacernos esclavos. Se convierte en una especie de tirano que termina por gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Recuerdo el caso de una familia que sufrió mucho porque en un momento de rabia la mamá echó de la casa al hijo que era en la fase de la pubertad, de la preadolescencia, porque jugando había roto un jarrón muy valioso, muy antiguo, que venía de tradición de hacía muchos siglos, muchos años en la familia. El muchacho rompió el jarrón y la mamá, de la rabia que le dio, porque era un jarrón muy valioso, lo echó de la casa. Y ese muchacho que estaba en esa, que es la fase más difícil, más rebelde del comportamiento humano, se fue de la casa y se perdió. Y los papás sufrieron muchísimo. Dejaron prácticamente todo por dedicarse a buscar a ese hijo y lo encontraron, pero después de mucho tiempo, y cuando ya era desde algún punto de vista muy tarde, porque el muchacho se había ya vuelto un esclavo de las drogas, ya había cometido muchos delitos, inclusive graves. Y esa mamá me decía a mí, cuánto me arrepiento de no haber entendido que en ese momento era más importante, más valiosa la vida de mi hijo que ese maldito jarrón que al fin y al cabo era simplemente un objeto. Jesús en el Sermón de la Bienaventuranza nos enseña que el mundo ofrece una opción de felicidad que no es verdadera, que es efímera, que es pasajera, que es superficial. Es vivir la vida con una felicidad, podríamos llamar, de selfies, de sonrisas falsas, de solo apariencia. Una existencia que no proyecta la vida hacia el futuro, que no indica
un futuro real que necesariamente implica pasar por momentos de sacrificio, de renuncia. La verdadera felicidad que nos propone Jesucristo es la felicidad de las bienaventuranzas, que es una felicidad radical, que paradójicamente, con frecuencia, vale más la tristeza del que sufre por causa de las bienaventuranzas, vale más que la felicidad del que vive esa felicidad aparente. Con frecuencia, la tristeza de quien sufre injustamente o por amor es mejor que la alegría de quien comete la injusticia. Por ejemplo, alguien sufre porque es perseguido a causa del esfuerzo que está haciendo para ayudar y defender un grupo de personas pobres y explotadas. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. Ese sufrimiento de esa persona es más valioso, dona más felicidad real que la efímera felicidad del tirano o de aquel que, obsesionado por los bienes materiales, esclaviza y genera la injusticia en la que viven esos pobres y esas personas explotadas que está defendiendo esa persona. La propuesta de Jesucristo es una valiente decisión contracorriente que desmonta la escala de valores del mundo, que son la causa con frecuencia de los crímenes, de la violencia, de la injusticia, del abuso, del egoísmo. Imaginemos cómo sería un mundo que viviera la lógica de las bienaventuranzas. ¿Cómo sería todo radicalmente distinto? No existirían las guerras, no existiría el egoísmo, no existiría la injusticia. Y no es utopía, es realidad. Muchos ejemplos tenemos. La felicidad verdadera que propone Jesús no está solo reservada para el más allá, para el cielo. No inicia después de la tierra, sino que comienza aquí y ahora. Es hoy cuando nosotros debemos construir y vivir el reino de Dios. Las bienaventuranzas son la buena noticia que Jesús regala vida a quien produce amor. Es la buena noticia de que si tú te haces cargo de la felicidad de alguien, Dios se hará cargo de tu felicidad. La propuesta de Jesús es la propuesta de una felicidad que nadie nos puede quitar. Feliz domingo.